Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Y vamos a hacer una actualización que realmente tampoco sería necesaria, pero como no paráis de pedírmelo, pues yo la hago. Claro que soy muy obediente, algunas veces, otras no. Reformulaciones, pero me voy a basar en lo que yo estoy viendo actualmente, no en lo que he estado viendo siempre, que sigo viendo, que dejo de ver. Tal cual, voy a intentar ser lo más concreto posible, ciñéndome a lo que son estos últimos 2 años, porque no me quiero ir más para atrás, ni muchísimo menos, porque para eso ya hay otros vídeos hechos, pero por lo menos estar más centrado en estos 2 últimos años, en el 2022-2023. Vamos camino del 2024 y la cosa no va a mejorar ni muchísimo menos, todo lo contrario, vamos a peor. Vamos a peor. Reformulaciones y también Frankenstein, todo lo que serían remixes, pues ahí es donde vamos, porque esto es hacer remix de ya una perfumería anteriormente existente. Las reformulaciones en cuanto a los perfumes originales nunca van a estar declarados, nunca se van a decir por parte de la empresa, salvo Dior, que ha sido la única que lo ha hecho con su línea cuando estuvo François de Massy, que dijo: yo quiero que mi nombre salga en todo, y esto se ha modernizado él, ya ves tú con la edad que tiene. Bueno, pues todo lo ha modernizado y se ha quitado de en medio los nombres de los grandes perfumistas que estuvieron antes que él dentro de la Maison Dior. Así que con eso lo digo todo, pero normalmente, como regla general, aquí nadie dice nada, todo el mundo se calla su boquita y nadie dice si se ha tocado o se ha dejado de tocar. Vamos a obviar el hecho de que con las reformulaciones viene el tema de que se ha tenido que quitar tal producto o X producto porque se ha prohibido por parte de la Unión Europea, que es quien rige toda la normativa con respecto a los productos cosméticos. Esto lo obviamos, pero por parte de las firmas siempre se producen ajustes, siempre están toqueteando porque también tienen que ahorrar. Básicamente es esto. Estamos hablando de una industria. Aquí no hay poesía, aquí no hay amor, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es business. Esto es un negocio. No hay otra cosa. Y cuidado, que me parece muy lícito. Pero lo que no se puede hacer es que están tocando las cositas, tirando para abajo, para abajo, para abajo, pero es que como sigan así nos vamos a quedar en nada ya. De hecho, Hugo Boss Battle ya no es lo que fue ni por asomo, ya no se parece para nada a la primera. Estoy hablando de Coty y ahora mismo me vuelvo a Coty porque la Cool Watcha pasa exactamente lo mismo. Y encima viene con una reformulación completamente anunciada por parte de los CEOs de ambas dos empresas, de Coty y de Davidoff. Entonces, la situación es esta. Es un negocio. Aquí no hay amores que valgan. Lo siento. Los perfumistas se pueden poner muy amorosos, muy tal que cual, pero es lo mismo de siempre. Aquí hay que poner el pan encima de la mesa. Y vamos a dejarnos de monsergas. Uno puede amar la profesión a la que se esté dedicando, pero es que es por eso, por lo que se llama profesión, porque tú estás percibiendo una remuneración por ello. Déjate de amores, querido, o queridos, me da igual, o queridas. ¡Ay! Esto no funciona así. Entonces, el tema de las reformulaciones dentro de los productos originales ha estado siempre, pero es que ahora mismo ya se nota muchísimo. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de gente viejuna, como yo, viejos sexosos, que ya tenemos un bagaje muy amplio de muchos años con respecto a los perfumes que siempre hemos estado usando de cabecera. Con lo cual, yo poner un ejemplo, y yo tengo mucha experiencia, ya lo sabéis, con todo esto, vale, pero vamos a obviar eso. O sea, yo con mi edad he probado un montón de perfumes, sé cómo eran esos perfumes y ahora me voy a oler esos perfumes que siguen en el mercado, porque hay otros tantos que han sido descatalogados, y voy a echarle la mano y digo, pero si esto no huele como olía antes, antaño. Y es así, y es una realidad máxima. O sea, esto no se puede negar. Esto ha estado siempre ahí y seguirá estando. Pero es porque hay que bajar cositas, no las dejan como estaban en un principio, porque además las concentraciones siempre están más subidas, menos subidas, y es un disparate. Con respecto a los viales, y ya que estoy de bajadas y de subidas, los viales, sí, es posible que encontréis caraduras, tal cual lo estoy diciendo sin esconderme. Es muy probable que encontréis caraduras
que lo que hagan, no estoy hablando de grandes multinacionales, esto será más en el tema del sector nicho, más de lo que os podéis pensar. Las multinacionales normalmente no suelen hacerlo, y esto es una realidad. Los viales más subidos de concentración os lo podéis encontrar, por supuesto que sí. Os lo digo ya de principio, les suben un pequeño porcentaje para que tengan más punch y que la gente cuando huela esos viales, cuando estén en su casa o donde quieran, digan ¡ostras, me ha encantado! Y luego vayas y piques y te compres la botella. Evidentemente es una concentración lo suficientemente ligera o subida lo suficientemente como para que no se note mucha diferencia, pero se puede percibir perfectamente. Sí, esto se practica en la realidad. No lo he dicho anteriormente, pero lo siento, yo ya no me corto un céntimo y lo digo. Las subidas en los viales las tenéis. Esto es una realidad total y absoluta. Pero ojo, cuidado, que esta práctica no la hacen todas las empresas. Solamente están haciéndolo los más piratas. O las más piratas. Más cosas. En cuanto a los Frankensteins. Esto está siendo una ida total de cabeza. Hay unas firmas, muy poquitas, que se están manteniendo consonantes con respecto a lo que es la línea, pero otras están rompiendo ya too much, que se les está yendo completamente la cabeza. Entonces, me explico. Vamos a tener empresas que, con el rollo de que están sacando supuestas concentraciones que nunca han existido, Parfums, Intense, Le Parfum, Le Parfum, Parfum, Pircim, Profumo y todas estas cosas, con todo eso, lo que están haciendo es llevándonos a un engaño, sacando fragancias que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con el tuneado de esa fragancia. Nada que ver, porque ya se ha dado el caso de en la perfumería pop, perfumes que Frankenstein que han salido y que luego te pones a olerlos y dices, anda, pero si es un perfume completamente nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que había antes, no siguen la línea, son muy pocas, pero las hay dentro de la perfumería pop. Y luego nos vamos a encontrar los tuneados, los remixes, los revestimientos de perfume, así, y además incluso firmados por grandes narices que dices, madre mía, anda que no se nota el business por aquí. Anda que no se nota el business. Cogen la fórmula matriz, la tocan, la revisten y la sacan. Y se quedan más anchos que panchos. Pero ojo, cuidado, que esto siempre tiene el consentimiento de la empresa, de la que sea, cualquiera de ellas, me da exactamente igual porque esto lo hacen todas. Y estas narices tienen el permiso para hacer lo que les venga en gana con respecto a la creación, porque luego las creaciones que presentan son seleccionadas. No os penséis que cogen y dicen, mira, toma, aquí la tienes, una. No, seleccionan varias, se la presentan a los CEOs o a los encargados, y dicen, venga, ¿con cuál os quedáis? Y ya está. Y de la que tiren, con esa se quedan. Pero lo que estamos viviendo ahora mismo es una poca vergüenza muy fuerte de revestimientos de perfumes. Estamos viviendo revestimientos, es decir, tienen los perfumes hechos y los adornan con unas cuantas notas más y punto pelota. Se acabó. Y esto se produce mucho, más de lo que os pensáis. Muchísimo, muchísimo. Revestimientos vais a tener 850.000. Y luego, cuando a mí me llegan y me dicen, ¡oye! ¿Con cuál te quedas? ¿Con esta o con la otra? Me quedo siempre con la principal, con la que primero salió. Lo demás son todo revestimientos. Y todo lo que estamos viviendo son revestimientos. Unas las cargan más de naranja, como un caso que he presentado hace poco. Bastante naranja no declarada además. Kumquat, para ser más exactos. Y luego pues nos meten un vetiver, nos meten un ámbar súper cremoso y van metiendo ahí juegos de tonos distintos sin que la fórmula se vea muy afectada y con las mismas una pequeña bajadica de concentraciones que nunca viene mal. Eso es lo que estamos viviendo, ni más ni menos. Y ya lo dije anteriormente porque hay otro vídeo dedicado a todo esto. Es un business. Que no hay poesía. De verdad que no hay poesía en todo esto. Ni tampoco hay poesía en lo que yo hago. Es un negocio todo esto. Hasta incluso este YouTube nuestro es un puñetero negocio. Y ya está, y es lo que hay. Y cuidado que me parece muy lícito. Me parece muy lícito siempre y cuando no se engañe al personal. Cuando no se engañe al personal. Pero estamos viviendo revestimientos, bajadas de concentraciones. Estamos viviendo la misma fórmula apenas tocada.
o la fórmula inicial rebajadísima, es que lo tenemos todo. Todo. Aquí lo tenemos todo. Y lo peor es que hasta incluso, y dentro ya del sector cosmético, y nos lo vamos a encontrar en la perfumería. De hecho, ya nos lo hemos encontrado en la perfumería, ¿eh? Dentro de la misma casa. Dentro de la misma casa ya nos hemos encontrado dos fórmulas exactamente iguales. Es un auténtico escandalazo de en la misma empresa fabricante que son licenciatarios. No es licenciatario, concretamente uno está en posesión y el otro es licenciatario, meter la misma fórmula en el mismo perfume. Y esto nos lo hemos encontrado ya. Y esto no es un caso aislado. Un fabricante que produce dos perfumes, uno low cost y el otro que te cuesta un ojo de la cara. Dentro de la misma firma. Dentro de la misma firma. Sí que efectivamente las calidades, y quisiera pensar que las calidades del más caro son mejores que las del más económico, pero olfativamente obtener el mismo resultado, que para eso ellos tienen la fórmula. Y esto me lo he encontrado yo así. Dentro de la misma casa fabricante. Sí, lo sé, es un auténtico escandalazo, pero mientras se les permita, pues ahí estaremos. Ahí estaremos. Pero daros cuenta de que las grandes empresas normalmente tienen también una línea low cost. Y esas líneas low cost recepcionan muchas veces fórmulas de líneas superiores, obteniendo un resultado prácticamente igual o similar. Estoy diciendo ya no solamente perfumería, evidentemente, sino ya todo lo que es en globo cosmética, cacharrería de pringocheo, lacas de uñas, de labios, cremas hidratantes. Porque además se ha dado el caso de que aquí en este canal, cuando había cosmética, que de hecho hay algún que otro vídeo de cosmética, no sé si esos están aquí o están en cuidados masculinos, dije que una empresa tenía una fórmula superior con una composición y con unos agentes activos que se recepcionaban dentro de la línea inferior de la misma firma a un precio de unos 20 euros si llegaba en aquel entonces, y que juntando un tarro, cogiendo crema de un tarro que había en la línea baja y de otro tarro que había en la línea baja, obteníamos la fusión del más caro. Y el resultado era impecable. Y era así, ¿eh? O sea, tú cogías el potingue número 1 y el potingue número 2, lo unías, que obtenías al final 100 mililitros y te costaban los dos, pues a lo mejor 30 euros, pero aún así seguías ahorrándote dinero porque el producto al que me estoy refiriendo de la línea alta de esa misma casa, pues costaba la friolera de unos 250 euros. Entonces el ahorro me parecía que era también pues muy importante, y además con las mismas concentraciones en principios activos, ¿eh? O sea, viendo la línea, y esto se hacía porque yo cogí los botes, me di cuenta haciendo la review de todos los productos, del caro y del barato. Del caro era con tester, vi el prospecto, las indicaciones, los porcentajes de los principios activos que llevaban y digo, pero si esto es igual que esto y está en uno, y esta misma composición, la que faltaba del barato, la han puesto en otro y han sacado otro producto. Conclusión, los juntas y obtienes el resultado del producto caro, y encima estás ganándole 100 mililitros, le ganas 50, más toda la pasta que te ahorras. Y esto, la verdad que es una pena, pero pasa así. Hay mucho pirateo en esta industria y hay que andarse pues con pies de plomo a la hora de comprar. Por eso muchas veces cuando voy a hacer test y a probar en tiendas, si tengo controlado cuál es la línea alta y cuál es la económica del mismo fabricante, voy a echarle siempre un olorcico a ver qué tal van, porque te puedes encontrar que el mismo fabricante utiliza la misma fórmula para para distintos productos. Entonces, por eso digo que aquí el que no corre vuela. Dejaros de poesías, no existen. Negocio. Un negocio que es multimillonario, un negocio pues del que yo también evidentemente formo parte, faltaba más, que es a lo que me dedico, al mundo de la cosmética,
Y os digo en serio que aquí no hay poesía. Aquí cuando se tienen reuniones de negocio de verdad. Y no hay poesía de esto, oh, qué rico, que me inspira el aire del viento en el Sáhara por la noche cuando refresca y las rosas están dándome su aroma aterciopelado desde Gras y yo estoy en Marruecos, por ejemplo. No, esto no funciona así. No funciona así, por desgracia. O por suerte, quién sabe, porque tanto sueño ya no puede ser, hay que pisar la tierra. Pero que me lo estáis pidiendo y aquí lo tenéis. Básicamente es esto y no hay más. La situación actual es penosa, la situación para el 2024 va a seguir siendo igual o peor, porque estamos todos que nos están metiendo ahí, no sé, a cucharadas, que somos nosotros los que estamos exigiendo productos ecologistas y que el que nosotros queramos algo de ecologismo nos lleva a que tenemos que pagar mucho más. Y entonces ahí es donde está el problema, porque yo no conozco a nadie que vaya pidiendo ecologismo y que esté dispuesto a pagar mucho más. Cuando estamos asfixiados y no podemos ni tirar ya con la economía familiar, ¿vamos a pedir productos que son más caros a conciencia? Esto es una poca vergüenza que tienen muy fuerte. Y en la sección noticias de los directos, porque los directos están basados todos en noticias y en foro de opinión colectivo, os puedo garantizar que esto es una máxima. Lo digo en serio, o sea, ya está bien de tomaduras de pelo. Cuando yo tengo que leer que es el público el que quiere más y más ecologismo, os puedo garantizar que no queremos ecologismo. Lo que queremos son productos económicos y de buena calidad. Ahí sí entran los productos ecológicos, cruelty free y todo lo demás. Perfecto. Pero realmente lo que estamos buscando es poder estar, pues si nos apetece comprarnos una cremica, tener esa cremica, pero luego también lo que es cierto, lo que más nos puede apetecer es poder poner un plato de comida en la mesa. Y no te lo vas a quitar por echarte una crema que te cueste no sé cuánto dinero por ser ecológico. Porque esto no es así. O botellas recargables, etcétera, etcétera. Cuando sabemos de sobra que son la mayoría de ellos todos unos sinvergüenzas que lo que están haciendo es bajando las concentraciones, inventándose 800 tipos de concentraciones, que ya vendrán alguna concentración nueva, vendrá, bueno, la concentración Infinite seguramente ya ha salido, o sea, no me queda más, porque ya atendiendo a Hugo Boss como va también, en fin, eso sí, luego también tengo que decirlo, todos vendiendo deuda. Todos están vendiendo deuda, pero hoy nos va muy bien, pero todos vendiendo deuda. Uy, qué cosa más rara. Venga, vamos a sacar a bolsa deuda. Venga, hay que salir a bolsa porque hay que vender deuda. Bueno, hombre, por Dios, seamos serios. ¿Y todo eso quién lo paga? Nosotros, no los paga nadie más. ¿Por qué estoy haciendo el vídeo? Porque estoy quemado. Y cuando estoy quemado, pues hablo. Y ya está. Y me ha venido a huevo que un par de suscriptores y tal me estaban diciendo, oye, ¿por qué no dices esto? ¿Qué tal? Y yo lo digo, si es que vuelvo y retomo el principio del vídeo. Este vídeo ya está hecho, pero la sinvergonzonería nunca tiene fin. Y entonces como hay que ir de vez en cuando recordándolo porque hay mucha gente que está suscrita nueva al canal. Y esas cosas también hay que entenderlas. Pero que... de esto no nos escapa nadie. Mirar, por ejemplo, el último ejemplo lo hemos tenido con Mercadona. Tenía unas botellas muy específicas para My Soul y las ha cambiado por las de Borealia. ¿Por qué? Pues business. Está claro que esto es business y son decisiones empresariales. Las fórmulas, pues ya sabemos lo que hay con las fórmulas. Cuando interesa bajada de concentraciones y lo que siempre he estado diciendo, revestimientos en fórmula. Si tienen stock que no se ha vendido, sacan ediciones limitadas, las revisten o directamente, si tienen la suficiente producción, lo que hacen es revestir una producción que tenga más o menos mermada y a sacar a la venta. ¿Qué les ha funcionado? Pues como es la matriz, la fórmula matriz más el revestimiento, seguimos produciéndolo. Y ya está. No hay que darle más vueltas. De verdad, lo digo en serio, no hay que darle más vueltas. Esto es así. Que nadie se piense que llega el mago de Oz aquí, hace su brebaje y sale triunfando como... No, es que esto no es así. Es que aquí hay muchas trampas dentro de todo esto.
hay mucho listo. Y estoy hablando ya a todos los niveles. A todos los niveles. Yo, como siempre, lo sé, lo tengo muy claro. Siempre haciendo amigos, ¿eh? Yo lo sé. Siempre haciendo amigos. Siempre haciendo amigos. Lo sé. Soy consciente de ello. Pero no me da la gana de que a la gente se le engañe. Y ya está. Que estoy pagando el precio, ¿eh? El precio lo estoy pagando y lo estoy pagando muy bien, ¿eh? O sea, que nadie se piense que yo me voy de rositas por hablar como hablo, porque el precio lo estoy pagando, pero que muy bien. El precio de todo lo que digo lo tengo bien pagado. Pero también os digo una cosa, que no me da la gana de callarme, porque estoy hasta las narices y estoy cansado, sobre todo estoy agotado del enorme esfuerzo que supone mantener un canal con tanta información diaria. Es algo sumamente brutal. Brutal. Y muchas gracias a Sorenras, que está ahí echándome una mano, por supuesto, con los contenidos. Ya te digo yo. Y la verdad es que voy muy malamente. Y lo que pasa que creo que conforme, ya por estar dentro, que estoy dentro de lo que es el sector, ¿vale? Pero conforme voy, porque antes no veía las analíticas empresariales y ahora sí que las veo. Entonces, conforme estoy leyendo más, informándome más, viendo cómo van las empresas a nivel de administración y gestión, me quedo sorprendidísimo de ver que encima de todo, hasta las más grandes tienen una deuda que no les cabe, no les caben los pantalones. Entonces está todo tan sumamente inflado que esto va a reventar. Va a reventar. Lo tengo muy claro. Tardará más, tardará menos, pero esto revienta. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Y los primeros que nos cansamos somos nosotros. Yo estoy muy cansado, ¿eh? Lo digo en serio. Es que es agotamiento psicológico lo que tengo cada vez que me pongo. Ahora es momento podcast. O sea, el otro ha sido explicativo y ahora viene el momento podcast. Cada vez que me pongo delante de la cámara y tengo que hacer la reseña de un producto, conociendo lo que pasa en la empresa y sabiendo cómo está la empresa, me cuesta cada vez más trabajo hacer esa review. Me cuesta cada vez más trabajo hacer esa reseña, esa crítica de perfume. Muchísimo. Muchísimo. Porque lo que pasa es que me pongo a valorar realmente, valoro el producto. Pero mi cabeza, en un segundo plano, en un tercer plano, está pensando, madre mía, esta empresa, y que yo tenga que estar diciendo esto de estos, que han hecho esto y lo otro, y que yo me tenga que estar callando. Porque evidentemente no es el tema. El tema es que sí, no sé, pues cojo una Ralph's Club, pues me pongo a hablar de la Ralph's Club. Pero no me pongo a hablar de L'Oreal, ni me pongo a hablar de Ralph Lauren. No me pongo a hablar de Ralph Lauren. ¿Qué telita marinera con Ralph Lauren? Entonces, ¿qué pasa? Que todo está salpicado de porquería. Entonces, como todo está salpicado de porquería, pues no es plato de buen gusto que yo me tenga que poner a hacer. No me gusta, o sea, realmente. Antes lo veía todo como más naif, todo más bonito, todo más chupichuski y pues qué felices que somos, ¿cómo es? Que felices seremos los dos y qué dulces los besos serán. Pues no, el amor se está pasando, pero se está pasando a raíz de, pues efectivamente que se va tomando cada vez más conciencia de lo que se tiene entre manos. Mucha más conciencia. Con lo cual terminas asqueándote de lo que estás haciendo. Es verdad, ¿eh? Lo digo en serio. Es un tremendo esfuerzo para mí ponerme a decir que sí, que efectivamente, si un producto es bueno, ¿vale? Y si es malo también, que lo digo, ya sabéis que no me corto. Pero todo el trasfondo que tienen detrás todos estos productos, pues, ¿qué queréis que os diga? Mirad, por ejemplo, y además que me la he echado, mira, la Ralph's Club, la pequeñita, la grande la tengo en casa, está sufriendo revestimientos. No son, con todas las demás que han ido haciendo, no son realmente fórmulas nuevas, son revestimientos. Simplemente les han metido acordes nuevos.
Y pues hayan hecho el parfum, el no sé qué, el elixir, pero son revestimientos. Estamos sufriendo revestimientos. Muy bien hechos, pero son revestimientos. Y esto es lo que tenemos ahora, ¿eh? Tienen que sacar la producción que se les ha quedado ahí atorada y están revistiendo Frankenstein. Están haciendo remixes. Están, pues eso, están adornando. Le están metiendo adorno. Y es una pena que sea así, pero es una realidad. No todo se vende, y como no todo se vende, ni se vende en el volumen que ellos pretenden, pues hay que darle salida. La forma de darle salida es con los Frankenstein. Por eso muchas veces también encontramos que hay una bajada en las concentraciones, pero muchas veces esa bajada en concentraciones tampoco viene dada porque les hayan bajado las concentraciones, que algunas veces que sí, pero muchas veces no. Es que el que tú metas nuevos ingredientes en la fórmula no significa que ese perfume te suba en potencia, te suba en estela, en proyección, porque puede pasar todo lo contrario. Si metes algo que no debes de meter en esa fórmula, ese perfume se te puede ir abajo y cargártelo por completo. Y donde antes te podía, y esto es cierto, donde antes con tu fórmula original te duraba 12 horas, con el rollito de haberle ido metiendo cositas nuevas al perfume, haces que se te vaya abajo la fórmula. Que esto pasa, que no os penséis que por meterle más vais a conseguir más estela y más proyección. Que no, que esto no funciona así. Sí, y hay veces que les pasa a ellos también, y más de lo que yo creo que ellos pueden pensar que les pasa. Y es que donde antes duraba 12, se les va a que dura 6 u 8 y gracias. Y gracias. Reaplicación entre medio, que siempre lo digo. Bueno, esta es la tristeza que, de verdad, es algo que yo llevo por dentro. Es algo que, conforme va pasando el tiempo, se pone más arriba, más cuesta arriba. Y bueno, vamos a ver si esto mejora por algún sitio, pero no va a mejorar. La situación, al contrario, se está agravando. Cada vez más empresas están sacando deuda a bolsa o haciendo emisión de bonos. Y esto no va bien, ¿eh? Están recapitalizando para hacer inversiones supuestas en ecologismos. Pero os puedo garantizar que es que están ahogados hasta arriba de deuda. Están asfixiados. No tienen por dónde cogerse. Entonces o sacan deuda para poder recapitalizar o la llevan clara. Bajo el abrigo de que queremos cosas verdes. Y esto es mentira. Esto es mentira. Bueno, señores míos, señoras mías, me despido ya con todo mi penar y mi pesar. Sí que me he querido marcar pues este último speech final de sentimientos encontrados con el sector, porque no estoy pasando un momento fácil, ni muchísimo menos, pero es con respecto al sector, a la industria, el ver que las cosas no son tan bonitas y cada día ir tomando más conciencia de que las cosas van muy jodidas. Y yo ponerme delante haciéndole el parabién a un producto sabiendo que detrás la cosa está pues tirando a que nos están tomando el pelo, me cuesta. O sea, cuando yo me encuentro en una empresa que es que va con la verdad por delante, perfecto, ningún tipo de problema. Cuando me encuentro con cosas que a mí me chirrían, pues me siento muy incómodo haciendo esos productos. Pero bueno, de todas formas también a ver si se me pasa esta crisis existencial cosmética, porque no es perfumera, solamente es cosmética, esto me pasa absolutamente con todo, y empiezo a tomármelo ya pues como más a risa, que es lo que debo de hacer. Pero me fastidia porque en cada crítica de perfumería que yo hago va pues la poca o mucha confianza que tenéis depositada en mí. Y ahora mismo, pues gracias a Dios mediante, pues tengo vídeos grabados de tiempo y no necesito ponerme delante de la cámara a grabar si no es para cosas puntuales y cosas más... Algo que sea como más moderno, que entre nuevo a la perfumería. Digo, venga, vamos, vamos. Pero si no, hay material suficiente grabado con antelación. Y bueno, que estos vídeos están muy bien hacerlos de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando sí, y explicar un poquito las cosas del sector.
¿vale? Que no solamente en Orgaztalk, que es donde realmente hablo de todas estas cosas, pero es que yo creo que aquí hace falta también, en este canal principal, hace falta un poco de política económica, cosmética, y sentar también las bases de lo que está pasando. Pues si lo hago en un canal pequeño como es Orgaztalk, pues tiene muy poca difusión. Pero aquí por lo menos, pues más o menos, tarde o temprano se van picoteando los contenidos y se van viendo. Que eso es lo bueno que tiene este canal, que es un canal a largo plazo, a largo recorrido. Y todos los vídeos son vistos tarde o temprano y van cogiendo visualizaciones. Pero para este 23 la cosa ha sido demencial, seguirá siendo demencial. Y para el 24 no va a mejorar. Vamos a vivir todavía más revestimientos si cabe. No sé dónde lo tengo. Así lo tengo aquí. Mirad, es buen perfume. Es buen perfume. Pero podéis vivir sin él. Tal cual. Tal cual. Podéis vivir sin él. Y es buen perfume. Pero hay cosas en el mercado que os van a salir mucho mejor de precio y que huelen prácticamente igual que este. Y estando antes, hasta incluso en el low cost tenéis cosas que huelen como Myself, muy parecidas, y este perfume pues desaparecerá con el paso del tiempo, como desapareceremos todos. Evidentemente no viene para quedarse. Aquí si algún perfume se queda, está en el número 5, no se queda ningún otro. Bueno, que me estoy poniendo muy pesado, señoras y señores. Muchas gracias por estar ahí. Os recuerdo que os suscribáis, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que os estoy profundamente agradecido. Auf Wiedersehen.